La leyenda del gigante del norte en Cristóbal, el portador de la fe, una épica historia de transformación espiritual en tierras nórdicas. Capítulo y el nacimiento de una leyenda en los remotos fiordos del norte, donde las auroras boreales danzan sobre montañas cubiertas de nieve eterna. Se alzaba la aldea de Norheim. Era el año 793 después de Cristo, y las tierras escandinavas aún resonaban con los ecos de los antiguos dioses, entre las casas de madera y piedra, donde el humo de las chimeneas se alzaba como oraciones hacia el cielo gris. Nació un niño, destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Reprobo, y desde el momento en que abrió los ojos, quedó claro que no era un niño común. Su llanto resonaba como el rugido de un oso, y sus pequeños puños ya mostraban una fuerza que asombraba a las parteras. Su padre, Ragnar el Herrero, un hombre curtido por años forjando armas para los guerreros vikings, contempló a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Este niño será más grande que las montañas», murmuró Ingrid, su madre, una mujer sabia, conocida en toda la región por sus conocimientos de las runas ancestrales. Sus ojos azules, profundos como los fiordos, brillaban con una luz profética mientras sostenía al pequeño gigante entre sus brazos. Los años pasaron como las estaciones en el norte, intensos, transformadores, marcados por la supervivencia y la fortaleza. Reprobo creció a un ritmo que desafiaba toda comprensión humana. A los 5 años, ya alcanzaba la altura de muchachos de 12. A los 10, podía levantar yunques que requerían la fuerza de 3 hombres adultos. Su cabello rubio como el trigo maduro ondeaba al viento, y sus ojos verdes reflejaban la profundidad de los bosques antiguos, donde los dioses nórdicos aún susurraban secretos a quienes sabían escuchar. La aldea de Norheim vivía bajo la protección y el temor constante de los clanes rivales. Los inviernos eran largos y despiadados, y solo los más fuertes sobrevivían a las incursiones de los bandidos que bajaban de las montañas como lobos hambrientos. Ragnar, además de herrero, era uno de los guerreros más respetados de la comunidad, y su fragua se había convertido en el corazón pulsante de la resistencia local. «¡Hijo!», le decía Ragnar, mientras martillaba el hierro al rojo vivo, creando espadas que cantarían en futuras batallas. «La fuerza es un regalo de los dioses, pero también es una responsabilidad. Un hombre verdaderamente poderoso no es aquel que puede destruir, sino aquel que puede proteger». Reprobo escuchaba estas palabras mientras observaba las chispas doradas que volaban del yunque como diminutas estrellas fugaces. En su corazón joven comenzaba a germinar una semilla de inquietud, un deseo ardiente que no podía explicar con palabras, a la búsqueda del poder supremo, del señor más poderoso al que pudiera servir con honor. Los días en Norheim transcurrían entre entrenamientos, trabajos en la fragua y las historias que contaba BJ, Aren el Escaldo, el anciano narrador de la aldea. Durante las largas noches de invierno, cuando la nieve cubría las ventanas y el viento aullaba como las almas de los guerreros caídos, BJRN relataba las hazañas de Odín, el padre de todo, de Thor, el portador del martillo, y de los valientes héroes que habían navegado hasta el final del mundo en busca de gloria. «¿Existe un señor más poderoso que Odín?», preguntó Reprobo una noche, mientras las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes en las paredes de madera. BJ.RN lo miró con sus ojos grises, profundos como pozos de sabiduría ancestral. «Los dioses son poderosos, joven gigante, pero incluso ellos temen al Ragnar K. Al final de los tiempos, dicen que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, poderes que trascienden incluso a Osgard». Esas palabras se clavaron en el corazón de Reprobo como una flecha certera. Desde esa noche, su sueño recurrente era encontrar a ese Señor Supremo,
servir al más poderoso de todos los seres. A los 13 años, Reprobo ya medía 2 metros de altura y poseía la fuerza de 10 guerreros experimentados. Su reputation había trascendido las fronteras de Nordheim, y las historias sobre el gigante del norte se extendían por toda Escandinavia como ondas en un lago tranquilo. Fue entonces cuando llegó Erik Hacha de Sangre, el temido Jarl que comandaba la flota de Drakkar más poderosa de la región. Erik había oído hablar del joven gigante y venía con una propuesta que cambiaría para siempre el destino de Reprobo. «Muchacho», rugió Erik mientras sus guerreros desembarcaban en la playa rocosa de Nordheim, «he venido a buscarte. Mi EJA-RCITO necesita un campeón, y tú tienes el honor de servir al más poderoso de los señores de la guerra». Reprobo contempló a Erik con sus ojos verdes, evaluando al hombre que se proclamaba digno de su servicio. Erik era impresionante, alto, fornido, con una barba roja como el fuego y cicatrices que contaban historias de batallas legendarias. Su hacha de guerra, forjada con el mejor acero y decorada con runas de poder, brillaba bajo el sol pálido del norte. «¿Eres tú el más poderoso de todos los señores?», preguntó Reprobo con la seriedad de un adulto experimentado. Erik rió con una carcajada que resonó por toda la aldea. «Por supuesto, gigante. Mis Drakkars han navegado hasta las costas de Inglaterra y Francia. Mis guerreros han saqueado monasterios y enfrentado a los ejércitos de reyes. No hay poder en esta tierra que pueda desafiar a Erik Hacha de Sangre». Esa noche, Reprobo tomó una decisión que marcaría el inicio de Sula. Se despidió de sus padres con la solemnidad de un ritual sagrado. Ingrid le entregó un amuleto forjado con plata antigua, un martillo de Thor que había pertenecido a su abuelo. «Lleva esto contigo, hijo mío», susurró con lágrimas en los ojos. «Que te proteja en tu búsqueda. Pero recuerda siempre quién eres y de dónde vienes». Rognar le obsequió una espada única, forjada especialmente para sus dimensiones extraordinarias. La hoja, de casi 2 metros de longitud, estaba grabada con runas que significaban buscador de la verdad. «Esta espada te acompañará hasta que encuentres aquello que buscas», le dijo su padre con voz grave. «Úsala con honor y sabiduría». Capítulo 2. El guerrero del mar. Los meses siguientes fueron una sucesión de aventuras épicas que forjaron la leyenda de Reprobo entre los guerreros del norte. Navegando en los Drakkars de Erik, participó en incursiones que los llevaron desde las costas de Irlanda hasta los ríos profundos de la actual Rusia. En su fuerza sobrehumana se convirtió en el arma secreta de la flota, capaz de inclinar la balanza en cualquier batalla. Durante una memorable incursión en las costas de Northumbria, Reprobo demostró por primera vez el verdadero alcance de su poder. Enfrentados a una fortaleza aparentemente inexpugnable, construida sobre un acantilado rocoso, los guerreros de Erik se encontraron ante un muro de piedra que parecía tocar las nubes. «Es imposible», murmuró Olef el navegante, el segundo al mando de Erik. «Ni siquiera nuestras mejores escalas pueden alcanzar esas alturas». Reprobo contempló la fortaleza con la intensidad de un halcón, estudiando a su presa, sin decir palabra. Se dirigió a la base del acantilado y comenzó a escalar la pared vertical, usando únicamente sus manos y pies. Los guerreros lo observaron con asombro creciente mientras ascendía, como si las leyes de la gravedad no se aplicaran a él. En la cima, Reprobo encontró la entrada principal de la fortaleza. Los guardias, sorprendidos por la aparición de este gigante emergiendo del abismo, apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que él los neutralizara con movimientos precisos y controlados. Sin derramar sangre innecesaria, Reprobo abrió las puertas de la fortaleza desde el interior, permitiendo que las cuerdas de sus compañeros llegaran hasta arriba. «Por Odín»,
exclamó Eric cuando finalmente se reunió con él en las murallas. Eres el guerrero más extraordinario que he visto en toda mi vida. Con tu fuerza podríamos conquistar reinos enteros. Pero mientras los demás guerreros celebraban la victoria, Reprobo notó algo que lo perturbó profundamente. Durante la batalla, había observado a Eric retroceder ante la cruz cristiana que coronaba la capilla de la fortaleza. Por un instante, había visto miedo en los ojos del temido Jarru, un temblor involuntario cuando pasó junto al símbolo cristiano. Mientras el viento marino susurraba secretos entre las velas de los Drakers anclados en una bahía protegida, Reprobo se acercó a Eric. «Mi señor», dijo con respeto pero firme determinación, «he notado que temes a la cruz de los cristianos. Si existe algo que puede causarte miedo, ¿no significa eso que hay un poder superior al tuyo?» Eric lo miró con sorpresa, luego con incomodidad. Sus dedos jugaron nerviosamente con su collar de runas mientras buscaba las palabras adecuadas. «Escucha, gigante», respondió finalmente. «He navegado por mares donde habitan monstruos que pueden tragar Drakers enteros. He enfrentado tormentas que parecían enviadas por los mismos dioses, pero esa cruz», se estremeció involuntariamente, «representa un poder que no comprendo. Algo que va más allá de nuestros dioses ancestrales. Los monjes cristianos mueren cantando en lugar de luchando. No es natural. Es perturbador». Las palabras de Eric resonaron en el corazón de Reprobo como campanas de advertencia. Si el más poderoso de los señores de la guerra temía a algo, entonces ese algo debía poseer un poder aún mayor. La semilla de la duda comenzó a germinar en su alma, y con ella, una nueva búsqueda se hizo evidente. Durante las semanas siguientes, Reprobo sirvió a Eric con la misma lealtad y eficacia de siempre, pero su mente estaba dividida. Participó en 3 incursiones más, cada una más exitosa que la anterior gracias a su intervención decisiva. En las costas de Escocia, defendió solo un puente contra 20 guerreros enemigos, permitiendo que toda la flota escapara de una emboscada. En las tierras de los francos, cargó con un botín que habría requerido 10 hombres, oro y plata que enriquecieron a toda la tripulación. Pero cada victoria militar solo intensificaba su inquietud espiritual. La imagen de Eric temblando ante la cruz cristiana se había grabado en su memoria como una marca de fuego. Una noche, mientras navegaban de regreso a Escandinavia, después de una temporada particularmente exitosa, Reprobo tomó la decisión más difícil de su joven vida. Durante una escala en las costas de Dinamarca, mientras los guerreros celebraban en una taberna local, Reprobo se acercó a su líder con la solemnidad de un ritual sagrado. Eric Hacha Gisangri dijo con voz grave: «He decidido continuar mi búsqueda. Necesito encontrar al Señor más poderoso de todos, y ahora sé que ese no eres tú». Eric lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. A pesar de su naturaleza guerrera, había desarrollado un afecto genuino por el joven gigante. «Lo sabía», suspiró, «desde aquella noche cuando me preguntaste sobre la cruz. Eres demasiado grande para seguir a un simple mortal como yo». Se quitó su brazalete de oro, grabado con runas de protección, y se lo ofreció a Reprobo. «Lleva esto como recuerdo de nuestros días de gloria. Y recuerda, ansea cual sea el poder que encuentres, asegúrate de que sea digno de tu grandeza». Reprobo aceptó el regalo con honor y se despidió de sus compañeros de armas. Muchos de ellos habían llegado a considerarlo no solo un líder, sino un hermano. Gunnar el joven, un guerrero de apenas 18 años que había luchado junto a él en 5 batallas, se acercó con lágrimas en los ojos. «Reprobo», dijo con voz temblorosa, «has sido como un hermano mayor para mí. Si alguna vez necesitas guerreros leales, solo tienes que llamarnos. Seguiremos tu estandarte hasta el final del mundo». La despedida fue emotiva pero necesaria. Reprobo sabía que su destino lo esperaba en otro lugar,
con otro señor más poderoso que Erikan capítulo 3, al el rey de los reinos del norte. Búsqueda lo llevó primero hacia el interior de Escandinavia, donde las leyendas hablaban de señores de la guerra aún más temibles que Erikan durante 3 meses viajó de aldea en aldea, de fortaleza en fortaleza, ofreciendo sus servicios a jarls y reyes que proclamaban ser los más poderosos del norte. Fue así como llegó a la corte de Magnus el Despiadado, un rey que controlaba territorios desde Noruega hasta las Islas Hébridas. Magnus era impresionantemente inteligente, estratega brillante, poseedor de un ejército de 5.000 guerreros de élite. En su fortaleza, construida en la cima de una montaña, era considerada inexpugnable, y su fama se extendía hasta las cortes de los reyes francos. Así que tú eres el famoso gigante del que tanto hablan, dijo Magnus cuando Reprobo fue presentado ante él. El rey era un hombre de mediana edad, con cabello gris pero ojos que brillaban con la intensidad de la juventud. Dicen que tienes la fuerza de 10 hombres. ¿Sirvo al más poderoso de los señores?, respondió Reprobo con respeto. Si eres tú ese señor, mi fuerza estará a tu disposición. Magnus sonrió, complacido por la respuesta. Very much, tan cierto es lo que dicen de ti. Mañana partimos hacia una campaña que probará tanto tu lealtad como tu valor. La campaña fue una serie de victorias espectaculares. Reprobo se convirtió en la punta de lanza del ejército de Magnus, abriendo camino a través de formaciones enemigas como si fueran campos de trigo. En la batalla de Steinfjord, él solo sostuvo una posición contra 200 guerreros enemigos durante 1 hora entera, dando tiempo a Magnus para reorganizar sus fuerzas y contraatacar. ¡Increíble!, exclamaba Magnus después de cada victoria. Con tu ayuda, podríamos conquistar todo el norte de Europa. Los francos, los sajones, incluso los romanos del sur temblarían ante nuestro poder. Durante 6 meses, Reprobo sirvió fielmente a Magnus, participando en 12 batallas y ganándolas todas. Su fama creció hasta convertirse en leyenda, y los bardos componían canciones sobre el gigante de Magnus que no conocía la derrota. Pero durante una ceremonia nocturna dedicada a Odín, Reprobo observó algo que le resultó familiar y perturbador. Magnus evitaba cuidadosamente mirar hacia el sur, donde se rumoreaba que crecía la influencia de los reinos cristianos. White, un mensajero, trajo noticias de las victorias de Carlos Martel contra los musulmanes en Francia. Magnus se puso visiblemente nervioso. «¿Mi rey?», preguntó Reprobo una noche, mientras contemplaban el mapa de sus conquistas. ¿Es cierto que evitas enfrentar a los reinos cristianos del sur? Magnus se puso tenso. Sus nudillos blanquearon mientras apretaba el mango de su espada. Los cristianos pelean de manera diferente, murmuró. No temen a la muerte como deberían. Cantan himnos mientras mueren, como si la muerte fuera una victoria. Es inquietante. ¿Temes acaso al dios cristiano?, insistió Reprobo. Recordando las palabras de Erikan, Magnus se volvió hacia él con ojos llameantes. «No temo a nadie», rugió. Pero luego su voz se suavizó y admitió: pero he oído historias de guerreros cristianos que luchan con una fuerza que no viene de sus músculos, sino de algo más profundo. Historias de mártires que convirtieron a sus verdugos con sus últimas palabras. Es un poder que no comprendo. Otra vez el miedo, otra vez la misma reacción ante el poder cristiano. Esa noche, Reprobo tomó otra decisión difícil. A la mañana siguiente, se presentó ante Magnus con sus pertenencias preparadas. «¿Me abandonas también, gigante?», preguntó Magnus, sin sorpresa, pero con evidente tristeza. «Busco al señor más poderoso de todos», explicó Reprobo. «Y si tú temes a otro poder, entonces no eres ese señor». Magnus asintió lentamente. «Entiendo. Algún día encontrarás lo que buscas, y espero que cuando lo hagas, encuentres también la paz». Le entregó un anillo real,
grabado con el símbolo de su casa. Lleva esto como muestra de mi respeto. Ha sido el mejor guerrero que he tenido el honor de comandar. Capítulo 4. El encuentro con las sombras. Reprobo dejó también a Magnes y continuó su búsqueda hacia territorios más remotos, donde las leyendas susurraban sobre poderes que trascendían lo humano. Fue en los profundos bosques de lo que ahora es Suecia donde tuvo su encuentro más perturbador. Viajando por un sendero apenas visible entre abetos centenarios, se encontró con una figura que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el poder. El hombre se presentó como Svartor el hechicero, aunque su aspecto sugería que era algo más que un simple mortal, alto y delgado. Vestido con una túnica negra que parecía absorber la luz del bosque, Svartor poseía ojos que brillaban con un fuego antinatural. Su cabello, blanco como la nieve invernal, contrastaba con una piel sorprendentemente joven. Alrededor de él, el aire mismo parecía cargado de una energía oscura que hacía que hasta los árboles se inclinaran en dirección. Uptwest. Reprobo, el buscador del poder, dijo Svartor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He estado esperándote. ¿Cómo conoces mi nombre?, preguntó Reprobo, instintivamente colocando la mano en la empuñadura de su espada. Conozco muchas cosas, gigante del norte. Sé que buscas al señor más poderoso de todos. Sé que has servido a guerreros y reyes, solo para descubrir que todos temen algo más grande que ellos mismos. Svartor se acercó, y Reprobo pudo sentir un frío sobrenatural emanando de su presencia. Yo soy ese poder que ellos temen. Soy Svartor, y represento fuerzas que existían antes de que los primeros hombres alzaran sus ojos al cielo. Reprobo estudió al extraño personaje. Había algo en Svartor que confirmaba sus palabras, una autoridad que trascendía lo físico, una presencia que hacía que incluso los árboles del bosque parecieran inclinarse en reverencia involuntaria. ¿Qué clase de poder posees?, preguntó Reprobo, genuinamente intrigado. Svartor extendió su mano, y súbitamente el bosque se sumió en una oscuridad antinatural. Los sonidos de la vida silvestre cesaron abruptamente, como si todos los seres vivos hubieran huido o se hubieran escondido. Cuando la luz regresó, varios árboles cercanos habían marchitado, sus hojas convertidas en ceniza que flotaba en el aire como nieve negra. Comando las fuerzas de la destrucción y el caos, declaró Svartor con orgullo evidente. Puedo secar ríos, marchitar cosechas, enviar pesadillas que vuelven locos a los hombres más valientes. Los reyes y guerreros que has conocido me temen, porque comprenden en lo profundo de sus almas que no hay defensa contra mi poder. Reprobo se sintió simultáneamente fascinado y perturbado. Aquí, finalmente, parecía haber encontrado un poder que superaba todo lo que había conocido antes. Si eres tan poderoso, dijo lentamente, entonces acepto servirte. Pero debes demostrarme que realmente eres el Señor Supremo. Svartor sonrió con satisfacción maliciosa. Excelente. Tu primer servicio será acompañarme a destruir una aldea cristiana que se encuentra a 3 días de viaje hacia el sur. Sus habitantes han tenido la audacia de erigir una cruz en tierra que considero mía. Durante los siguientes días, Reprobo viajó junto a Svartor a través de paisajes que parecían marchitarse a su paso. Los animales huían antes de que llegaran. Los arroyos se volvían turbios y hasta el aire parecía cargarse de una tensión antinatural. Svartor le contó historias de su poder, cómo había influenciado batallas, haciendo que los guerreros se volvieran cobardes, cómo había arruinado cosechas para provocar hambrunas que debilitaran reinos enteros, cómo había visitado los sueños de reyes para llenarlos de terror y paranoia. El poder verdadero, explicaba mientras caminaban, no se mide por la fuerza física o el número de guerreros. Se mide por la capacidad de infundir miedo, de quebrar la voluntad, de hacer que los fuertes se vuelvan débiles. Reprobo escuchaba con atención,
pero algo en su interior comenzaba a resistirse. Las historias de Svartor eran impresionantes, pero también profundamente perturbadoras. ¿Era este realmente el tipo de poder al que deseaba servir? Al tercer día, llegaron a una colina desde donde podían observar la aldea cristiana. Era un asentamiento pequeño, pero próspero, con casas bien construidas, campos cultivados con cuidado en el centro, una modesta iglesia de madera coronada por una cruz de hierro que brillaba bajo el sol de la tarde. «Observa», dijo Svartor con anticipación evidente, «como mi mera presencia causará terror en esa comunidad pacífica». Pero cuando comenzaron a descender hacia la aldea, algo completamente inesperado sucedió. A medida que se acercaban a la iglesia, Svartor comenzó a mostrar signos de incomodidad. Sus pasos se volvieron vacilantes. Su respiración se aceleró, y cuando la cruz de hierro quedó claramente visible, se detuvo abruptamente. «¿Qué sucede?», preguntó Reprobo, genuinamente confundido. Svartor estaba pálido, su arrogancia anterior reemplazada por algo que parecía peligrosamente cercano al terror. «Esa cruz», murmuró, «no deberíamos acercarnos más porque creí que eras el más poderoso de todos los señores». «Lo soy», gritó Svartor, pero su voz carecía de la autoridad anterior. «Pero esa cruz representa algo que…» Se detuvo, claramente luchando consigo mismo. «¿Qué representa?», insistió Reprobo, comenzando a comprender que estaba presenciando algo profundamente significativo. Svartor retrocedió varios pasos, sus ojos fijos en la cruz como si fuera una serpiente venenosa. «Representa al que murió en una cruz similar hace 800 años, y ese…» Su voz se quebró. «Ese es más poderoso que yo, más poderoso que todos los reyes y emperadores, más poderoso que todas las fuerzas que comando». Las palabras golpearon a Reprobo como un rayo de iluminación. Una vez más, se encontraba ante un señor que proclamaba ser supremo, solo para descubrir que él también temía a un poder superior. «¿Quién es ese que murió en la cruz?», preguntó Reprobo, aunque una parte de él ya comenzaba a intuir la respuesta. Svartor lo miró con una mezcla de miedo y respeto. «Se llama Jesucristo, y los hombres dicen que es el Hijo del Dios Supremo en yo. Yo no puedo acercarme a sus símbolos, no puedo dañar a quienes verdaderamente creen en él». Su voz se redujo a un susurro. «Mi poder se desvanece ante el suyo, como las sombras ante el amanecer». Primera pausa narrativa. 6 minutos. Pero lo que nadie esperaba era que el destino tenía preparado para Reprobo un encuentro que cambiaría para siempre su comprensión del poder verdadero. Capítulo obvio. El camino hacia la luz. Esa noche, mientras acampaban a una distancia segura de la aldea cristiana, Reprobo tomó la decisión más importante de su vida hasta ese momento. Svartor dormía inquieto, murmurando en sueños sobre fuerzas que no podía controlar, y Reprobo se quedó despierto, contemplando las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo nórdico. 3 señores había servido Jan Erik, el guerrero, Magnus el rey, y Svartor el hechicero. Los 3 habían demostrado poseer un poder impresionante, pero los 3 habían revelado también su miedo ante el mismo símbolo, a la cruz cristiana. Si existía alguien tan poderoso que incluso las fuerzas más temibles de la tierra le temían, entonces ese debía ser el verdadero Señor Supremo que había estado buscando. Al amanecer, cuando Svartor despertó, encontró a Reprobo preparando sus pertenencias para partir. «¿A dónde vas, gigante?», preguntó el hechicero, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Voy a buscar a Jesucristo, el que murió en la cruz», declaró Reprobo con una determinación que sorprendió incluso a Svartor. «Si él es más poderoso que tú, entonces es a él a quien debo servir».
Svartor lo miró con una mezcla de respeto y lástima. No sabes lo que dices, gigante. Ese poder exige cosas que van más allá de la fuerza y la gloria. Exige amor, sacrificio, humildad. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Estoy dispuesto a pagar cualquier precio para servir al verdadero Señor Supremo, respondió Reprobo. Con esas palabras, se despidió de Svarter y se dirigió hacia la aldea cristiana que habían observado el día anterior. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Cómo podría encontrar a este Jesucristo? ¿Dónde debería buscar al Señor de señores? Cuando llegó a la aldea, fue recibido con una mezcla de curiosidad y cautela. Su impresionante estatura y su aspecto vikingo claramente causaban inquietud entre los habitantes. Pero algo en su actitud los tranquilizó. No venía como conquistador, sino como buscador. Busco a alguien que pueda enseñarme sobre Jesucristo, anunció en la plaza central, su voz resonando entre las casas de madera. Un anciano se acercó, caminando con la ayuda de un bastón tallado. Era evidente que había sido sacerdote o monje, pues llevaba los hábitos simples de los religiosos cristianos. Sus ojos eran bondadosos, y su sonrisa irradiaba una paz que Reprobo nunca había visto en los rostros de los guerreros más poderosos. «Soy el padre Esteban», dijo el anciano con voz suave pero firme. «Y tú, joven gigante, pareces llevar una carga muy pesada en tu corazón. He buscado al Señor más poderoso de todos», explicó Reprobo, «y todos los que he servido temen al Jesucristo del que hablas. Dime, ¿cómo puedo encontrarlo? ¿Cómo puedo servirle?» El padre Esteban sonrió con comprensión. «Jesucristo no es como los señores terrenales que has conocido, hijo mío. Él no busca guerreros para conquistar tierras o acumular riquezas. Busca corazones dispuestos a amar y servir a los demás. Pero yo soy un guerrero», protestó Reprobo. «Mi fuerza es lo único que sé ofrecer, y tu fuerza puede ser un gran regalo», respondió el anciano sacerdote, «pero debe ser canalizada hacia el servicio, no hacia la dominación. Ven, permíteme contarte sobre el verdadero poder de Cristo». Durante las siguientes semanas, Reprobo permaneció en la aldea, aprendiendo sobre la fe cristiana, bajo la guía del padre Esteban. Escuchó las historias de Jesús, cómo había nacido en un humilde pesebre, cómo había sanado a los enfermos, alimentado a los hambrientos, consolado a los afligidos, pero sobre todo, cómo había dado su vida en la cruz para salvar a toda la humanidad. «No lo entiendo», confesó Reprobo una tarde, mientras caminaban junto al río que atravesaba la aldea. «Si era tan poderoso, ¿por qué permitió que lo mataran? Un verdadero señor lucharía hasta la muerte». El padre Esteban se detuvo y recogió una piedra del suelo. «Dime, hijo, ¿qué es más poderoso en romper esta piedra con un martillo o transformar un corazón endurecido en un corazón lleno de amor?» Reprobo reflexionó sobre la pregunta. Durante toda su vida había medido el poder por la capacidad de destruir y conquistar, du infander, pero lo que estaba aprendiendo sobre Cristo sugería una forma completamente diferente de entender. El verdadero poder, continuó el padre Esteban, es el poder de perdonar a quienes nos hacen daño, de amar a nuestros enemigos, de dar nuestra vida por otros. Jesucristo demostró este poder supremo cuando murió por nosotros, incluso por aquellos que lo crucificaron. Lentamente, como el amanecer que disipa las sombras de la noche, Reprobo comenzó a comprender. El poder que había estado buscando no era el poder de dominar, sino el poder de servir. No era la fuerza para conquistar, sino la fortaleza para amar. «¿Cómo puedo servir a este señor?», preguntó finalmente, con una humildad que nunca había mostrado antes. El padre Esteban sonrió con alegría evidente. «Hay muchas formas de servir a Cristo, hijo mío, pero creo que para ti, con tu fuerza extraordinaria, hay un servicio particular que podrías realizar», le explicó sobre el río peligroso
que se encontraba a varios kilómetros hacia el sur. Un punto donde muchos viajeros, peregrinos y comerciantes necesitaban cruzar para continuar sus jornadas. Las corrientes eran traicioneras, especialmente durante las estaciones de lluvia, y muchos habían perdido la vida intentando cruzarlo. Un hombre con tu fuerza podría ayudar a estos viajeros, sugirió el padre Esteban. Podrías cargarlos sobre tus hombros y llevarlos sanos y salvos al otro lado. Sería un servicio verdaderamente cristiano al ayudar a los necesitados sin pedir nada a cambio. La idea resonó profundamente en el corazón de Reprobo. Por primera vez en su vida, vislumbraba una forma de usar su fuerza extraordinaria no para la guerra o la conquista, sino para servir y proteger. Lo haré, declaró con una determinación renovada. Serviré a Cristo ayudando a los viajeros a cruzar el río. Capítulo 6. El gigante del río. Y así comenzó una nueva etapa. En la Villa de se estableció junto al río peligroso. Construyó una cabaña simple pero sólida y comenzó su servicio como portador de viajeros. Día tras día, cargaba sobre sus poderosos hombros a comerciantes, peregrinos, familias enteras, ancianos y niños, llevándolos seguramente de una orilla a la otra. Al principio, muchos viajeros se mostraban temerosos ante su imponente figura. Su aspecto vikingo, su estatura gigantesca, su fuerza evidente, todo sugería peligro más que ayuda. Pero su gentileza, su negativa a aceptar cualquier pago y su evidente dedicación al servicio pronto hicieron que su reputación se extendiera por toda la región. Es el gigante del río, decían los comerciantes en las posadas. Un hombre de fuerza sobrehumana que ayuda a todos sin pedir nada a cambio. Dicen que es cristiano y que sirve a su Dios, ayudando a los viajeros. Durante el primer año de su servicio, Reprobo ayudó a más de 1000 personas a cruzar el río. Comerciantes que llevaban mercancías valiosas, familias que huían de guerras lejanas, sacerdotes y monjes en peregrinación, soldados heridos que regresaban a casa. Todos encontraron en él un servidor fiel y desinteresado, pero su transformación interior era aún más profunda que su cambio de ocupación. El padre Esteban lo visitaba regularmente, continuando su instrucción en la fe cristiana. Reprobo aprendió a rezar, a meditar en las Escrituras, a encontrar en el servicio a otros una alegría que nunca había experimentado en sus días de guerrero. Una tarde de otoño, mientras transportaba a una familia de refugiados que huía de una invasión bárbara, la madre le preguntó: ¿por qué haces esto, gigante? ¿Por qué nos ayudas sin pedir nada? Reprobo reflexionó un momento antes de responder. Porque he encontrado al verdadero Señor, dijo finalmente, y Él me ha enseñado que el verdadero poder está en servir, no en ser servido. Lo miró con lágrimas en los ojos. Que Dios te bendiga, buen hombre. Eres un verdadero cristiano. Esas palabras calaron hondo en el corazón de Reprobo. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente poderoso, no porque pudiera destruir o conquistar, sino porque podía ayudar y proteger. Durante el segundo año, su servicio se expandió. Además de ayudar a cruzar el río, Reprobo comenzó a ofrecer refugio temporal a los viajeros que necesitaban descansar. Su cabaña se convirtió en un lugar de hospitalidad, donde todos eran bienvenidos, independientemente de su origen, riqueza o creencias. Una noche de invierno, mientras una tormenta rugía afuera, su cabaña albergaba a más de 20 personas, una familia de comerciantes, varios monjes en peregrinación, un grupo de artesanos que viajaban en busca de trabajo y hasta 2 antiguos guerreros vikings que habían quedado impresionados por su transformación. ¿Cómo es posible?, murmuró uno de los vikings, un hombre llamado Leif, que había conocido la reputación guerrera de Reprobo. Eras el terror de las costas del norte y ahora
Reprobo sonrió mientras servía sopa caliente a los niños de la familia de comerciantes. He encontrado algo más valioso que todas las victorias en batalla, respondió. He encontrado la paz. Era cierto, a pesar de las incomodidades de su nueva vida, a pesar de las noches frías en la intemperie, a pesar de la fatiga constante de cargar viajeros día tras día, Reprobo experimentaba una paz interior que nunca había conocido. No más pesadillas de batallas, no más la ansiedad constante de buscar un señor digno de su servicio. Había encontrado su lugar en el mundo. Capítulo 7. El encuentro que cambió todo fue durante su tercer año de servicio, cuando ocurrió el evento que transformaría para siempre no solo su vida, sino su lugar en la historia. Era una tarde de primavera, y el río corría con fuerza debido al deshielo de las montañas distantes. Reprobo había ayudado ya a varios grupos de viajeros ese día en una caravana de comerciantes por la mañana, una familia de peregrinos al mediodía y un anciano monje al atardecer. Estaba preparándose para descansar cuando escuchó una voz. «Pequeña, desde la orilla opuesta, señor, ¿podrías ayudarme a cruzar?» Reprobo miró a través de la corriente y vio a un niño, aparentemente de unos 12 años, que esperaba en la orilla contraria. Era extraño ver a un niño tan pequeño viajando solo, especialmente tan tarde en el día. Pero Reprobo nunca había rechazado ayuda a nadie. «Por supuesto, pequeño», gritó de vuelta. «Espérame». Ahí se dirigió hacia el río y comenzó a vadear las aguas turbulentas, incluso para él. Con su fuerza extraordinaria, cruzar el río en época de crecida requería cuidado y concentración. Las corrientes podían arrastrarlo si no tenía cuidado. Cuando llegó al otro lado, encontró al niño esperándolo pacientemente. Era un muchacho hermoso, con cabello castaño que brillaba incluso en la luz tenue del crepúsculo, y ojos que parecían reflejar una sabiduría que trascendía su aparente edad. Vestía ropas simples pero limpias, y llevaba una pequeña bolsa. «Gracias por venir por mí», dijo el niño con una voz melodiosa que hizo que Reprobo sintiera una extraña calidez en el pecho. «No hay problema, pequeño», respondió Reprobo, arrodillándose para que el niño pudiera subir a sus hombros. «¿Viajas solo? ¿Dónde están tus padres?» «Están esperándome al otro lado», fue la respuesta simple del niño. Reprobo se incorporó con el niño sobre sus hombros y comenzó a caminar hacia el río. Al principio, todo parecía normal. El peso del niño era apenas perceptible para alguien de su fuerza sobrehumana. Había cargado hombres adultos completamente armados, con menos esfuerzo. Pero cuando llegó al centro del río, donde la corriente era más fuerte, algo extraordinario comenzó a suceder. El niño sobre sus hombros comenzó a volverse más pesado. Al principio, Reprobo pensó que era su imaginación, pero con cada paso, el peso aumentaba de manera inexplicable. A los 3/4 del camino, el peso se había vuelto tan intenso que Reprobo, por primera vez en su vida adulta, comenzó a tambalear bajo una carga. Sus poderosas piernas, que habían llevado guerreros armados como si fueran plumas, ahora luchaban contra un peso que parecía crecer con cada paso. «Niño», jadeó Reprobo, deteniéndose en el agua que le llegaba al pecho. «¿Qué llevas en esa bolsa? Parece que cargas con el peso del mundo entero». La respuesta del niño fue suave pero clara. A pesar del rugido de la corriente, no cargo el peso del mundo. «Buen hombre, cargo algo mucho más pesado que eso». Reprobo reunió toda su fuerza sobrehumana, apretó los dientes y continuó avanzando. Pero el peso seguía aumentando. Sus músculos, que nunca habían conocido la fatiga verdadera, comenzaron a temblar. Su respiración se volvió laboriosa. El sudor corrió por su frente a pesar del agua fría del río. A solo unos metros de la orilla, Reprobo sintió que sus fuerzas lo abandonaban. El peso sobre sus hombros era ahora tan inmenso
que parecía que iba a hundirse en el fondo del río. Con un esfuerzo sobrehumano que superó todo lo que había hecho en su vida, dio los últimos pasos y llegó finalmente a tierra firme. Se desplomó sobre la orilla, jadeando, completamente exhausto. Nunca, ni siquiera en las batallas más feroces, había experimentado tal agotamiento. Con cuidado, ayudó al niño a bajar de sus hombros. «Perdóname, pequeño», murmuró Reprobo, aún tratando de recuperar el aliento. «Nunca había experimentado tal fatiga. Juro que sentí como si estuviera cargando todo el peso del universo sobre mis hombros». El niño lo miró con ojos que ahora brillaban con una luz que definitivamente no era natural. Una sonrisa llena de amor y comprensión iluminó su rostro. «No has cargado el peso del universo». «Buen Reprobo», dijo el niño, y su voz ahora resonaba con una autoridad que hizo que el corazón del gigante se acelerara. «Has cargado sobre tus hombros al que creó el universo y todo lo que contiene. Has llevado al Señor del cielo y de la tierra». Reprobo se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. El niño continuó hablando, y con cada palabra, su presencia se volvía más luminosa y majestuosa. «Yo soy Jesucristo, aquel a quien has estado buscando toda tu vida. Yo soy el Señor más poderoso de todos, no porque comando ejércitos o destruyo enemigos, sino porque he vencido a la muerte misma por amor a la humanidad». La luz que emanaba del niño se intensificó, y Reprobo pudo ver, por un instante, la verdadera gloria de quien tenía ante sí. No era simplemente un niño, sino él, Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. «Desde hoy», continuó Cristo, «ya no serás llamado Reprobo, el rechazado, serás llamado Cristóbal, el que lleva a Cristo. Has demostrado que tu corazón ha sido transformado del orgullo al servicio, de la búsqueda del poder terrenal al poder del amor divino». Segunda pausa, narrativa menos 6 minutos antes del fin. Pero lo que estaba a punto de suceder superaría todas las expectativas de Cristóbal y lo convertiría en una leyenda que perduraría por siglos. Capítulo 8. El nacimiento de una leyenda eterna. Las palabras de Cristo resonaron en el corazón de Cristóbal como campanas celestiales. Toda su vida, desde su infancia en Norheim hasta ese momento sublime a orillas del río, había sido una preparación para este encuentro. Había buscado al Señor más poderoso de todos, y finalmente lo había encontrado, no en un campo de batalla o en un trono dorado, sino en la forma humilde de un niño que necesitaba cruzar un río. «Señor mío», murmuró Cristóbal, cayendo de rodillas ante la figura radiante, «perdona mi ceguera. He estado buscándote en lugares equivocados, esperando encontrarte en la fuerza bruta y la dominación, cuando todo este tiempo estabas en el servicio humilde y el amor desinteresado». Cristo extendió su mano y tocó la frente del gigante arrodillado. En ese momento, una transformación milagrosa tuvo lugar, no solo espiritual, aunque esa era la más importante, sino también física. «Why visible?» Los ojos de Cristóbal, que habían reflejado durante años la fiereza del guerrero y la búsqueda inquieta del poder, ahora brillaban con una paz profunda y una sabiduría que trascendía su edad. «Has comprendido, mi fiel servidor», dijo Cristo, con voz llena de amor paternal. «El verdadero poder no se encuentra en cuanto puedes tomar, sino en cuanto puedes dar. No en cuantos te temen, sino en cuantos puedes amar. Tu búsqueda ha terminado, pero tu verdadera misión apenas comienza». «¿Cuál es esa misión, Señor?», preguntó Cristóbal, su voz temblando de emoción y reverencia. «Continúa sirviendo aquí, en este río», respondió Cristo, «pero ahora serás más que un simple portador de viajeros. Serás un testimonio viviente de mi amor, un ejemplo de cómo un corazón transformado por la fe
puede servir a otros. Tu historia se contará en tierras lejanas y épocas futuras. Serás recordado como San Cristóbal, el protector de los viajeros, el gigante que encontró su verdadera fuerza en el servicio a Dios. Cristo hizo una pausa y su mirada se volvió profética, como si estuviera viendo a través de los siglos venideros. Viajeros de todas las naciones vendrán a buscarte, algunos en cuerpo, otros en espíritu. Marineros y exploradores llevarán tu nombre a continentes aún no descubiertos. Familias pondrán tu imagen en sus carruajes y, en tiempos futuros, en sus automóviles. Confiando en tu protección, tu leyenda crecerá, no porque conquistaste reinos, sino porque conquistaste corazones. Las palabras llenaron a Cristóbal de una alegría indescriptible. Durante toda su vida había soñado con ser recordado, con dejar una marca en el mundo, pero había imaginado esa marca en términos de batallas ganadas y enemigos vencidos. Ahora comprendía que la verdadera grandeza residía en algo completamente diferente. Pero recuerda siempre, continuó Cristo, que tu verdadera fuerza viene de mí. Sin mí, eres simplemente un hombre alto y fuerte. Conmigo, eres un instrumento de mi gracia, un canal de mi amor para todos los que encuentres. Como si hubiera estado esperando esa señal, una figura familiar apareció desde el sendero que llevaba a la aldea. Era el padre Esteban, caminando, con la ayuda de su bastón tallado, pero con paso más ligero que de costumbre. «Cristóbal», gritó el anciano sacerdote mientras se acercaba. «Vi una luz extraña desde la aldea y supe que algo extraordinario estaba sucediendo aquí». Cuando el padre Esteban llegó hasta ellos, se detuvo abruptamente al ver al niño radiante. Sus ojos, enriquecidos por décadas de fe y servicio, reconocieron inmediatamente la presencia divina. «Señor Jesús», susurró, cayendo también de rodillas, «has venido a bendecir a tu servidor». Cristo sonrió al anciano sacerdote con el afecto de un hijo hacia un padre querido. «Esteban, mi fiel servidor, has cumplido bien tu misión. Has guiado a Cristóbal hacia mí con sabiduría y paciencia. Tu recompensa será grande en el reino de los cielos». Luego, dirigiéndose a ambos hombres, Cristo añadió: «Trabajarán juntos, el sacerdote y el gigante, el maestro y el discípulo, llevando mi mensaje a todos los que vengan a este lugar. Este río se convertirá en un símbolo de paso, no solo físico, sino espiritual, donde las almas encontrarán el camino hacia la verdad». Con estas palabras, la figura de Cristo comenzó a desvanecerse gradualmente, pero su voz siguió resonando claramente: «Vayan en paz, mis fieles servidores. Yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin de los tiempos». Y con eso, la presencia física de Cristo desapareció, dejando a Cristóbal y al padre Esteban solos junto al río, pero con los corazones llenos de una alegría y una certeza que nunca los abandonarían. Capítulo 9. La leyenda se extiende. Los días siguientes al encuentro con Cristo fueron de profunda reflexión y renovado propósito para Cristóbal. Su transformación era evidente para todos los que lo conocían. Aunque físicamente seguía siendo el mismo gigante imponente, había algo en su presencia que irradiaba paz y santidad. La noticia del encuentro milagroso se extendió rápidamente por toda la región, llevada por los viajeros que Cristóbal continuaba ayudando a cruzar el río, pero ahora su servicio tenía una dimensión adicional. No solo transportaba cuerpos de una orilla a otra, sino que también servía como consejero espiritual, compartiendo su testimonio de transformación con todos los que estaban dispuestos a escuchar. «Busqué al Señor más poderoso en lugares equivocados», relataba a los viajeros, mientras los cargaba sobre sus hombros. «Lo busqué en guerreros, en reyes, incluso en hechiceros, pero lo encontré en el servicio humilde, en el amor desinteresado,
en la cruz del Calvario. Sus palabras tenían un poder particular porque venían respaldadas por su propia transformación dramática. Los que habían conocido su reputación como guerrero vikingo podían atestiguar el milagro de su conversión. Una tarde de verano, mientras ayudaba a una familia de peregrinos a cruzar el río, la madre le preguntó a San Cristóbal: ¿cómo podemos nosotros, gente común, sin su fuerza extraordinaria, servir a Cristo como usted lo hace? Cristóbal reflexionó un momento antes de responder: Señora, el servicio no se mide por la fuerza física, se mide por el amor en el corazón. Usted sirve a Cristo cuando cuida a sus hijos con paciencia, cuando ayuda a un vecino necesitado, cuando perdona una ofensa. Cada acto de amor es un servicio a nuestro Señor. Esta enseñanza se convirtió en una de sus favoritas y la repetía a menudo a los viajeros de todas las clases sociales. Nobles y plebeyos, ricos y pobres, todos recibían el mismo mensaje, aunque el verdadero poder residía en el servicio amoroso. Durante su cuarto año junto al río, Cristóbal recibió una visita que lo llenó de nostalgia y alegría. Gunnar el joven, su antiguo compañero de armas de la flota de Erik, apareció una mañana en la orilla del río. Gunnar había envejecido considerablemente. Llevaba cicatrices de batallas recientes y su rostro mostraba la dureza de años de guerra continua, pero cuando vio a Cristóbal, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cristóbal, murmuró, he viajado durante meses para encontrarte. Las historias de tu transformación han llegado hasta las cortes de los reyes del norte. Mi querido hermano, respondió Cristóbal, abrazando al guerrero con el afecto genuino de un amigo de toda la vida. ¿Qué te trae hasta aquí? Gunnar se apartó y lo miró directamente a los ojos. Estoy cansado, hermano. Cansado de las batallas, cansado de la sangre, cansado de buscar gloria en lugares donde solo encuentro vacío. He oído que has encontrado algo mejor. Durante 3 días, Gunnar permaneció junto al río, observando el servicio de Cristóbal, escuchando sus enseñanzas, sintiendo la paz que emanaba de su presencia transformada. Al final del 3er día, tomó una decisión que cambiaría su propia vida. Quiero servir a tu Cristo también, declaró. Si puedes transformar a un guerrero salvaje como tú en un santo, entonces quizás también haya esperanza para mí. Cristóbal se llenó de alegría. Con la ayuda del padre Esteban, instruyó a Gunnar en la fe cristiana, y en unas pocas semanas, el antiguo guerrero fue bautizado en las mismas aguas del río donde Cristóbal realizaba su servicio diario. Gunnar se quedó, convirtiéndose en el primer discípulo directo de Cristóbal. Ayudaba en el transporte de los viajeros más pesados, mantenía la cabaña en buen estado y gradualmente desarrolló su propio ministerio de enseñanza para los antiguos guerreros que venían en busca de una nueva vida. Capítulo Hexa, el legado. Eterno. Los años pasaron y la fama de San Cristóbal se extendió por toda Europa y más allá. Viajeros de tierras lejanas venían específicamente para conocer al Gigante Santo, que había encontrado al verdadero Señor del universo. Su historia se contaba en las cortes de reyes, en los monasterios de monjes, en las casas humildes de campesinos. Artistas comenzaron a crear imágenes de San Cristóbal cargando al niño Jesús sobre sus hombros, cruzando un río torrentoso. Estas imágenes se colocaban en iglesias, en casas y especialmente en los puntos de partida de viajes largos, pues los viajeros buscaban su protección. La leyenda creció, embellecida por la devoción popular, pero siempre manteniendo su núcleo esencial, la historia de un hombre que buscó el poder supremo en lugares equivocados, hasta que lo encontró en el servicio amoroso a Cristo y a sus amados. Una tarde de otoño, cuando Cristóbal ya había servido junto al río durante 15 años, recibió una visión que le confirmó que su misión terrenal estaba llegando a su fin. Cristo se le apareció nuevamente, no como un niño esta vez, sino en su gloria resucitada. Cristóbal, mi fiel servidor, dijo Cristo,
Tu trabajo en este lugar está completo. Has tocado miles de vidas. Has guiado muchas almas hacia mí. Has demostrado que la verdadera grandeza está en el servicio. Es tiempo de que recibas tu recompensa eterna. Señor, respondió Cristóbal con serenidad, estoy listo, pero me preocupan los viajeros que aún necesitan ayuda para cruzar el río. Cristo sonrió con esa sonrisa llena de amor que Cristóbal había llegado a conocer tan bien. Tu ejemplo ha inspirado a muchos otros. Gunnar continuará tu obra aquí, y tu historia inspirará a incontables personas a través de los siglos. Tu verdadera misión no terminará con tu muerte, sino que apenas comenzará. Esa misma noche, San Cristóbal murió pacíficamente en su cabaña, rodeado por Gunnar, el padre Esteban, y varios de los viajeros que había ayudado a lo largo de los años. Sus últimas palabras fueron: he encontrado al verdadero Señor, y he aprendido que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Pero la muerte de San Cristóbal no fue el fin de su historia, sino el comienzo de su leyenda eterna. En los siglos siguientes, su devoción se extendió por todo el mundo cristiano. Los navegantes llevaron su imagen a América, donde se convirtió en protector de los exploradores y colonizadores. Los comerciantes lo invocaban antes de emprender viajes peligrosos. Las familias colgaban su imagen en sus hogares como protección. En el siglo XX, cuando los automóviles reemplazaron a los caballos y carruajes, San Cristóbal se convirtió naturalmente en el patrón de los conductores. Millones de medallites con su imagen adornaron los tableros de automóviles en todo el mundo. En su transformación de guerrero vikingo a santo cristiano, se convirtió en un símbolo poderoso de que ningún corazón está demasiado endurecido para ser tocado por la gracia divina. Ninguna vida demasiado perdida para ser redimida por el amor de Cristo. Epílogo: en el eco eterno en nuestros días, cuando el mundo busca héroes y líderes poderosos, la historia de San Cristóbal sigue resonando con una relevancia sorprendente. Su búsqueda del Señor más poderoso refleja la búsqueda humana universal de significado, propósito y trascendencia. Su historia nos enseña que el verdadero poder no se encuentra en la capacidad de dominar a otros, sino en la habilidad de servir, no en la acumulación de riquezas o la conquista de territorios, sino en la transformación de corazones, no en infundir temor, sino en inspirar amor. La cruz que una vez hizo temblar a guerreros, reyes y hechiceros sigue siendo, para quienes tienen ojos para ver, el símbolo del poder más grande jamás demostrado, en el poder del amor sacrificial, que puede redimir cualquier vida, transformar cualquier corazón y convertir incluso al más feroz guerrero en un instrumento de paz. San Cristóbal, el gigante del norte, que se convirtió en portador de Cristo, permanece como testimonio eterno de que la búsqueda del poder verdadero termina siempre en el mismo lugar, a los pies de la cruz, donde el amor vence al odio, donde la vida triunfa sobre la muerte y donde el servicio revela ser la forma más alta de grandeza. Su leyenda continúa inspirando a viajeros de todos los tipos, físicos y espirituales, literales y metafóricos. Porque todos somos, de alguna manera, viajeros en busca del verdadero hogar, cruzando ríos torrentosos de dificultad y duda. Y en nuestro viaje, San Cristóbal sigue ofreciendo el mismo servicio que ofreció durante su vida: ayudarnos a cruzar, seguros hacia la otra orilla, donde nos espera el encuentro con el verdadero Señor del cielo y de la tierra. La historia del gigante que buscó poder y encontró amor, que persiguió la gloria y descubrió el servicio, que quiso ser temido y aprendió a ser amado, permanece como una de las transformaciones más extraordinarias jamás narradas. Es la historia de cada alma humana que, cansada de buscar satisfacción en lugares equivocados, finalmente encuentra su hogar en los brazos del amor infinito de Dios, y así
La leyenda de San Cristóbal, el portador de Cristo, continúa escribiéndose en el corazón de cada persona que, inspirada por su ejemplo, decide usar su propia fuerza, cualquiera que sea, no para conquistar sino para servir, no para tomar sino para dar, no para ser servidos sino para servir, porque en el final todos descubrimos que el poder verdadero no está en cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros, sino en permitir que Cristo, el verdadero Señor del universo, transforme nuestros corazones y los use como instrumentos de su amor infinito. Fin de la leyenda del gigante del norte en Cristóbal, el portador de la fe, una historia de transformación espiritual que nos recuerda que el poder verdadero se encuentra siempre en el servicio amoroso y que ningún corazón está demasiado endurecido para ser tocado por la gracia divina.